Digo sim, digo viva a vida, Buenos digo sim, días digo a viva o todos. amor, digo viva a minha mãe Bienvenidos, natureza, digo viva o meu bienvenidas. pai criador. Pues muchas gracias y voy a dar paso y micrófono al doctor Machado. Adelante, Adrián, cuando quieras. Sí, hola, buenos días por aquí formalmente. Muchas gracias, Esther, por esta ponencia. Me quedé con el mensaje, aquí me lo anoté. Mi cabeza se mantiene fresca y despejada. A ver, para el resto de la presentación. Finalmente, bueno. Como saben, yo colaboro con el equipo de Medhipnosis, soy médico hipnoterapeuta y me interesa muchísimo el tema del estrés. Me parece un área fascinante para trabajar. Hace años que vengo como profundizando de manera bastante autodidacta en el tema. Para mí es un desafío tener una participación de una hora donde poder condensar un tema que para mí, en la medida que más me introduzco en él, más aristas veo, más cosas veo para trabajar, más áreas veo en las que uno puede profundizar. Eh, Actualmente comentarles es un poco de información de contexto, que además que de las consultas de hipnoterapia de manera particular, estoy coordinando un programa para gestión del estrés con la ayuda de la doctora Costa, que también participa para jueces de paz en República Dominicana. Y esto es un desafío interesante porque nos encontramos con personas con niveles muy altos de demanda en su actividad, también de estrés en su actividad laboral, y la idea es acompañarlos y ayudarles a hacer una mejor autogestión de esto. No es un programa donde trabajamos específicamente con hipnosis, pero sí recordarles que todo lo que se aprende y aprendemos en hipnosis también lo podemos utilizar de manera conversacional, ¿verdad? Esta es la idea. Y este es un poco el desafío. Voy a ver si puedo compartir una presentación que tengo por aquí. Bueno, vamos a abordar entonces lo que es estrés y ansiedad a través de hipnosis ericksoniana. Como yo entiendo, no estoy seguro completamente del perfil y del interés específico de cada uno de los que estamos aquí. Supongo que habrá personas que efectivamente querrán dedicarse a ser terapeutas de hipnosis y querrán enfocar esto a de qué manera pueden ayudar a sus clientes o a sus pacientes. Y me imagino que habrá otras personas que tendrán un interés más personal de decir, vale, ¿cómo puedo aprovechar esta ponencia para manejar mejor mi estrés y mi ansiedad? Y después estaremos los del perfil mixto, que me incluyo. En ese perfil los que queremos poder ayudar a las personas a través de la consulta, pero también entender y tener más herramientas para poder manejar mejor el estrés propio y el estrés personal, ¿no? Y la ansiedad personal. Porque finalmente es algo con lo cual tenemos que lidiar todos. Durante esta presentación voy a hacer todo lo necesario para no repetir conceptos, cosas que ya ha mencionado la doctora Costa, y cualquier pregunta que vayan surgiendo la pueden hacer por el chat y estoy seguro que Esther, tú de repente me puedes ayudar a responder mientras voy haciendo la ponencia si surgen preguntas. Vamos a establecer una metodología tanto para el abordaje del estrés como para el abordaje de la ansiedad. Yo les voy a contar cómo lo trabajo yo en consulta. Vamos a intentar simplificar una metodología para que cada uno de ustedes pueda hacer un abordaje lo más efectivo posible de estas dos circunstancias, del estrés y de la ansiedad. Yo lo dividí en tres pasos. Vamos a comenzar con el estrés porque me parece que el estrés es mucho más abarcativo, por así decirlo. Antes de empezar a trabajar con el estrés, creo que tenemos que normalizarlo. Tenemos que saber que es parte de la vida, que es una respuesta adaptativa ante una situación que percibimos como un desafío, como una amenaza, como un peligro, y que esto en el hombre primitivo podía ser conseguir la comida o que un depredador lo atacara. Eso podía activar una respuesta de estrés de manera automática, además. Pero que en el hombre moderno, contemporáneo de la vida de hoy,
es mucho más compleja la activación de una respuesta al estrés. Se puede activar una respuesta al estrés por preocupaciones recurrentes que tenemos. Eh, entonces, me parece que es una utopía el pensar de vivir sin estrés. Creo que estrés tenemos todos, vamos a experimentar todos. Habrá épocas donde será menor, habrá épocas donde será un poco mayor, y creo que el desafío que tenemos es aprender a gestionarlo, a manejarlo de la mejor manera posible. Entonces, lo primero es esto, normalizar un poco el concepto de estrés, verlo como una respuesta adaptativa, y como respuesta adaptativa nos va a interesar, bueno, que efectivamente pueda cumplir su función, que pueda ayudar a adaptarnos a una situación que percibimos como amenaza, como peligro, si esta situación es real. Y si esta situación no es real, es una situación que nos estamos planteando en la mente, que podamos gestionarlo mejor. Entonces, yo sugiero aquí 3 pasos. Y esto lo podemos aplicar tanto para nosotros como para un cliente, como para un paciente. Creo que primero que nada tenemos que reconocer que el estrés está presente. Luego tenemos que reconocer sus causas y luego podemos establecer en función a todo esto estrategias de abordaje. No sugiero esto como el único camino, sino que simplemente contarles que este es el camino que suelo tomar yo a la hora de abordar personas con consultas de estrés. Reconocer el estrés implica saber que tiene varios tipos de síntomas. No voy a extenderme en esto, simplemente voy a hacer una mención más superficial, pero obviamente cuando Esther hablaba de la respuesta al estrés, cuando se desencadena el estrés y se activa todo esto del cortisol, del sistema simpático, de la adrenalina, claro, van a haber manifestaciones físicas, claramente, de que estamos estresados. Pueden haber palpitaciones, puede haber tensión muscular, puede haber temblor, puede haber hormigueo, puede haber falta de aire. Van a ver que varias de estas manifestaciones también se van a cruzar o van a estar presentes en lo que es la expresión de la ansiedad, porque sí, finalmente la ansiedad también puede ser un síntoma más de estrés, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Eh, entonces, claro, finalmente la persona que esté experimentando estrés, bueno, va a tener una serie de síntomas que no en todas las personas van a ser iguales, evidentemente, ¿no? Y también van a tener síntomas conductuales en sus conductas. Y esto es muy importante porque muchas veces una persona que está experimentando estrés va a empezar a fumar más, va a empezar a comer más de manera compulsiva, va a empezar a tener conductas de aislamiento social, va a estar muchas horas frente a la televisión, frente a un ordenador en sus tiempos de ocio, eh, y también va a cambiar su manera de pensar. Pueden haber preocupaciones recurrentes, puede haber una irritabilidad o tristeza un poco más constante. Puede haber problemas de concentración, que a la persona le cueste concentrarse en sus tareas habituales. Y sin llegar a ser una depresión, porque evidentemente estaríamos hablando de otra cosa, pero esta persona probablemente pierda interés por muchas de sus actividades o varias de sus actividades cotidianas. Y esto es muy lógico, porque si yo me siento amenazado, bajo peligro, no voy a tener interés en pensar en ocio o en cosas que a mí me dan alegría y felicidad. Probablemente esté más, mi eje esté más concentrado en preocupaciones, en cómo resolver este tema. Y esto es muy interesante, ayudar a que la persona o que nosotros mismos reconozcamos si tenemos síntomas de estrés, tanto físicos, psicológicos o en la conducta. Creo que este es el primer paso para abordar este tema. Saber que lo estamos experimentando, que la otra persona lo está experimentando. Fíjense que aquí yo pongo observar y preguntar, porque claro, no somos plenamente conscientes de todo lo que nos pasa todo el tiempo. Si nosotros tenemos un consultante o un paciente enfrente, nosotros vamos a observar cómo habla, cómo se mueve, si tiene un tono de preocupación en su voz cuando habla de determinadas situaciones, su conducta, su comportamiento. No solo lo que la persona nos diga, esto es bastante obvio, pero creo que está bueno mencionarlo. Vamos a escuchar y vamos a observar.
a la hora de detectar estos síntomas físicos, psicológicos, emocionales y conductuales. No vamos a extendernos en los síntomas ahora mismo. Sí les voy a invitar a que cada uno que esté interesado en el tema pueda profundizar más sobre la sintomatología, sabiendo que es en estos tres niveles. Porque también es verdad que el estrés suele estar sobrediagnosticado en muchas circunstancias. Cuando tenemos un síntoma específico o inespecífico, solemos adjudicárselo al estrés. Y, y me parece interesante poder hacer una aproximación lo más cercana posible. Entonces, en este abordaje del estrés, lo primero que yo propongo es reconocerlo a través de los síntomas. En una consulta de hipnosis vamos a hacer una buena entrevista para esto. ¿Vale? Luego tenemos que empezar a ver sus causas. Y ahí es donde a mí el tema del estrés que finalmente me fascina y me parece simple y complejo a la vez. Porque a la hora de ver y de revisar las causas, para mí y desde mi punto de vista, pues que no es tan simple esto, ¿no? De manera clásica creo que se ha asociado el estrés con la sobrecarga externa, con tener muchas horas de trabajo, con tener mucha actividad, con tener muchas responsabilidades. Y yo creo que esto es cierto, yo creo que esto es parte de la verdad, pero también me parece que puede ser una simplificación excesiva de lo que es el estrés. Porque también hay causas internas, porque no solo nos sentimos amenazados y en peligro por las cosas que pasan afuera, nos sentimos amenazados y en peligro por lo que interpretamos adentro, por lo que pensamos, por lo que sentimos, consciente o no tan conscientemente. Y esto es lo más interesante, y aquí es donde el tema se vuelve más complejo, en mi opinión. No somos conscientes de todos los procesos mentales o emocionales que aumentan el estrés, pero están ahí de manera automática. Y entonces está bueno poder tener una visión un poco más profunda en este sentido. Y claro, ya vamos a ver qué tan profunda va a ser esta visión, porque si una persona llega con estrés, no vamos a ponernos a analizar toda su vida, evidentemente. En mi opinión, el estrés finalmente se genera como una combinación de factores externos, de circunstancias externas en general, que percibimos como amenazantes, como desafiantes, y nuestra interpretación interna. Aquello que nosotros pensamos y sentimos en relación a lo que está pasando externamente. Si se suelta un perro y viene corriendo hacia mí, puede venir a jugar o a morderme. Si yo estoy convencido que va a venir a morderme, el estrés que voy a experimentar va a ser mayor. No estamos diciendo que lo que yo pienso, lo que yo interpreto es real, tampoco que es ficticio. Estamos diciendo que incide. A veces lo que yo pienso y lo que yo siento sobre las circunstancias va a coincidir con el panorama real, otras veces quizás no. Pero lo que sí es cierto es que el estrés va a estar incidido por esto. Nuevamente, observar y preguntar a la hora de reconocer las causas. Ah, Se le puede preguntar a la persona abiertamente por qué cree que está estresado, que está experimentando estrés, y si la persona habla de una causa externa, mi recomendación es también poder preguntarle qué piensa en relación a eso, qué siente en relación a eso, qué piensa que va a pasar en el futuro, las proyecciones futuras. Creo que las proyecciones catastróficas, negativas, a futuro, inciden mucho en el estrés que experimentamos. Entonces, ¿qué piensan los demás o qué sienten los demás? Eso también puede influir en el estrés que estamos experimentando. En fin, como verán, con cada persona aquí se pueden abrir caminos diferentes. Pero algunas de las causas externas que podemos tener, por ejemplo, pueden estar en esta tabla de sucesos vitales estresantes, que esto se realizó hace muchas décadas, si no me equivoco, sobre el 67. Fueron dos psiquiatras que en un intento de poder sistematizar esto, hicieron una tabla de principales factores estresantes donde se sumaban puntajes y a partir de esto se calculaba la probabilidad de que esta persona se enfermara asociado al estrés en un lapso de un año.
Esta tabla la pongo solo a modo de ejemplo para asimilar el concepto de que sí, efectivamente todos tenemos sucesos vitales estresantes. Hay sucesos que son característicos y que en general nos afectan a todos. La muerte de un ser querido, una separación, también dependerá de las circunstancias, pero un problema de salud personal, despidos en el trabajo, jubilación, embarazos, en fin. Aquí hay descritas y puestas situaciones que a nivel social y a nivel cultural más o menos generan mucho estrés en muchas personas. Evidentemente, para cada uno será diferente porque dependerá también de su interpretación, pero esto es para que se hagan una idea de que hay grandes estresores que están estudiados. Yo les llamo macroestresores, yo les llamo cosas que efectivamente estresan mucho en general. Pero luego hay estresores más pequeños, acontecimientos molestos cotidianos, ¿vale? Y aquí hay algunos ejemplos. Pequeños atascos en el tráfico, pequeños problemas de tiempo en el día a día, problemas de salud menores, preocupación, por ejemplo, por la apariencia física, inseguridad en el sitio en el que uno vive, problemas por situaciones, aquí puse de un afecto, pero puede ser familiar, pariente, amigo, etcétera, cualquier persona que nos interese que esté atravesando un problema personal, preocupaciones laborales del día a día, cosas que por ahí se pueden ver, bueno, quizás más pequeñas, pero claro, se van sumando, están en el día a día, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que estamos hablando de factores externos, ya vamos a ver la parte interna, toda nuestra interpretación, pero ustedes imagínense que todas estas cosas externas, hay cosas muy grandes que nos generan estrés, situaciones vitales, y luego hay cosas más cotidianas. Pero luego hay lo que yo destaco como estresores más bien personales, ¿no? Que aquí yo los pongo como otro macro o microestresores personales. Porque sí es verdad que el estrés es interpersonal, es individual. Cada persona tenemos cosas que nos generan más estrés, más tensión, que nos hacen sentir más amenazados, más atacados. Hay personas que ante una situación de rechazo o que interpreten como rechazo de un ser querido, sienten muchísima tensión más que otras. Hay personas que ante una situación de vulnerabilidad económica sienten muchísima más tensión que otras. Hay personas que ante una situación de salud sienten, o ante la posibilidad de tener un problema de salud, tienen una reacción de mucho más estrés. Entonces, fíjense cómo no podemos hacer generalizaciones, cómo cada persona es un mundo. Sí vamos a tener sucesos vitales, sí vamos a tener acontecimientos pequeños, pero claro, también vamos a tener cosas personales que estresen a cada uno y cada uno en la medida que se va conociendo va sabiendo cuáles son sus puntos de vulnerabilidad a la hora de tener una respuesta de estrés. Pero después, cuando hablamos de causas, hablamos de lo interno, porque claro, empezamos hablando de circunstancias externas, pero luego hablamos de la interpretación mental que cada uno le da. Y en este sentido, esto es lo que traza muchas veces la diferencia entre por qué a algunas personas una misma situación les estresa más y a otras menos. Todos tenemos una interpretación mental, emocional y conductual de la situación. Fíjense, la lámina que yo puse, automático, semiautomático, manual, lo que quiere mostrar es que nuestra interpretación muchas veces es automática, es por defecto. No es que nosotros estamos eligiendo cómo interpretar las situaciones en cada situación. Yo decido interpretar que este perro va a venir a jugar. No, probablemente se base en mis experiencias pasadas, en las relaciones que yo tenga pasado con el perro y bueno, obviamente en cómo venga hacia mí, ¿no? Pero esta interpretación mental, emocional y conductual va a tener que ver mucho con mi historia, va a tener mucho que ver con mi manera de pensar, con mi manera de sentir, con mis experiencias previas. Puedo ser consciente, totalmente consciente, parcialmente consciente o nada consciente de cómo estoy interpretando una situación, pero va a influirme, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que mencionaba Esther también en la presentación, los mecanismos de afrontamiento, cómo afrontamos el estrés, las estrategias.
conscientes o inconscientes para afrontarlo. Y esto es importante porque si nosotros tenemos una situación de estrés y no nos damos cuenta, pero estamos padeciendo cierto malestar, cierta incomodidad, puede que a nivel inconsciente también adoptemos una estrategia para afrontarlo y no nos demos cuenta. Puede que yo esté fumando más, porque estoy experimentando más estrés como un mecanismo para intentar afrontar el malestar que eso me genera. O esté comiendo más, o me esté aislando a nivel social, en fin, muchísimas cosas que yo puedo hacer. O por ejemplo, o puedo trabajar más sin parar para intentar sacar más el trabajo a tiempo, sin pausas. En fin, los mecanismos de afrontamiento, las estrategias conscientes, semiconscientes o no conscientes que adoptamos para afrontar, para manejar este estrés de manera positiva, para lograr que reduzca, pueden ser efectivas o pueden ser no efectivas. Esta es la cosa. Pueden que estas estrategias que adoptemos, muchas por defecto, nos ayuden a reducir efectivamente este estrés o no. Y puede que muchas de estas estrategias que afrontemos nos ayuden en algunas situaciones, pero en otras no. Hay estrategias que nos pueden ayudar en algunas situaciones a reducir el estrés, hay otras que no. Ah, y entonces sobre esto trabajo yo en la consulta. A nivel comunicacional, desde la conversación, desde la llegada del paciente, del consultante, y también a través de inducciones, con hipnosis ericksoniana y de forma un poquito más directiva, más clásica a veces. Em, Intervenciones. ¿Hacia dónde dirijo yo las intervenciones para manejar el estrés? Bueno, a modificar el factor estresante. Una vez que reconocí aquello que me estresa, externo, entre comillas, ¿cómo puedo modificar yo esto? Vale, puedo generar una estrategia nueva, por ejemplo, en el trabajo a nivel laboral para que las situaciones me estresen menos ahí, o en la relación con mi pareja, o en la gestión, el manejo del dinero. Puedo generar respuestas nuevas para modificar el factor externo, una vez que lo reconocí, para que me genere menos estrés, para modificar la situación. Por otro lado, puedo generar estrategias para modificar mi respuesta emocional, mi reactividad emocional, no inmediata, pero sí posterior. En cuánta ansiedad yo siento, en cuántos nervios yo siento. Puedo generar intervenciones para cambiar mi interpretación sobre la situación, para reducir el hecho de tener una proyección mental futura catastrófica, de ver que todo se va a caer en picada. ¿Puedo hacer algo para modificar eso desde la hipnosis? ¿Puedo hacer algo para ser más consciente de los recursos que yo tengo para enfrentar esa situación? Porque hay un problema, pero yo también tengo recursos, ¿eh? A veces soy consciente, a veces no. Dice, creo que Yapko por ahí en el libro de Hipnosis, que el estrés está dado por una combinación entre una sobreestimación del problema y una subestimación de nuestros recursos. Esto es algo que para mí es muy interesante, poder revisar estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo estamos viendo el problema? ¿Cómo estamos viendo nuestra capacidad para enfrentarlo? ¿Vale? Y luego yo dirijo otro tercer tipo de dirección de las intervenciones, digamos, por así decirlo, a generar mayor bienestar y mayor resiliencia al estrés, a generar todo esto que decía Esther en su presentación, bueno, hábitos de vida más saludables, comer mejor, realizar actividad física, rodearse de seres queridos, apelar al humor, espacios de ocio bien definidos. Cosas como para que realmente yo genere más bienestar, más resiliencia ante las situaciones de estrés. Quizás no esté incidiendo sobre el problema que me estresa en sí mismo, quizás no esté incidiendo sobre mi respuesta emocional a ese problema, pero por lo menos estoy sembrando en mi vida un terreno o un ambiente donde también se me genera más bienestar. Entonces, fíjense que yo puedo incidir en varios niveles. Yo puedo intentar modificar el factor o los factores que me estresan, las circunstancias, intentar modificar mi respuesta, mi conducta, mis emociones, intentar generar mayor bienestar en general en mi vida, mayor relajación.
mediante técnicas específicas e inespecíficas, ¿no? Mediante acciones, mediante decisiones. Y aquí hay algo muy importante que yo lo trabajo con mucha gente en consultas y también en este grupo que les comentaba que seguíamos de jueces que aprenden a gestionar mejor el estrés. Esto parece algo muy básico y muy obvio, pero yo creo que puede ser bastante terapéutico en algunos casos. Se dice que en relación a las situaciones que nos estresan, y ahí tiene que ver con la lámina de la derecha, que no sé si se ve porque probablemente esté tapada por la imagen de... Exacto. Bueno, esa lámina tiene tres círculos concéntricos, habla de tres tipos de situaciones en nuestra vida. Situaciones que podemos controlar, situaciones que son influenciables y situaciones que están fuera de nuestro control. Básicamente, en nuestra vida cotidiana se dice que hay tres tipos de situaciones que nos estresan. Situaciones que podemos modificar, que directamente podemos cambiar y podemos abolir esa situación de estrés, ¿vale? ¿Y, y cuál podría ser un ejemplo? Bueno, voy a poner el primer ejemplo que me venga a la mente, ¿no? Si yo tengo una actividad laboral que me genera muchísimo estrés, pero no dependo de ella para vivir y tengo otras maneras de solventarme y sustentarme económicamente y veo que yo hago cambios, pero no logro gestionar esto, dejo esa actividad. Fin del estrés, evidentemente, si tengo los medios para sustentarme, ¿no? Son estas cosas que podemos modificar, que podemos abolir, que nos generan estrés. Después tenemos cosas en las que podemos influenciar. Si la fuente de mi estrés es la comunicación con alguien, con mi pareja, con un ser querido, que termina en discusiones, termina en peleas, vale, yo puedo hacer lo necesario para mejorar esa comunicación, pero el 100% de la mejora no va a depender de mí, va a depender también de la otra parte. Entonces son situaciones influenciables, en las que podríamos llegar a generar algún cambio externo, pero no siempre. Y luego están las situaciones que están completamente fuera de nuestro control. Mañana nos dan un diagnóstico, a un ser querido le dan un diagnóstico de un problema de salud grave y severo. ¿Qué podemos controlar ahí? Nada, no podemos modificar la situación. Y esto para mí es muy terapéutico para trabajarlo, tanto con pacientes como con nosotros mismos, porque cuando nos damos cuenta que hemos hecho todo lo necesario para modificar y mejorar la situación y la situación no se puede modificar y nuestra mente está en bucle con pensamientos peleándose con la situación, resistiéndose a la situación o evitando aceptarla, nos toca trabajar esto. Nos toca trabajar la aceptación y el acompañamiento emocional. Porque claro, yo no puedo modificar el hecho de que mi ser querido tenga un problema de salud, pero puedo acompañar mis emociones de manera más efectiva. Y esto va a reducirme el estrés de alguna manera. Puedo hacer un mejor acompañamiento de la tristeza, del dolor, del malestar. Y estoy incidiendo sobre mi estrés también, ¿eh? Sin incidir sobre la situación. Entonces fíjense, porque sí que muchas veces creo que tendemos a hacer una simplificación sobre el estrés y nos dirigimos a la modificación externa. Ah, cambiamos de trabajo, dejamos la pareja, dejamos la situación, nos movemos amputamos lo que nos molesta. Y es que no, es que muchas veces no vamos a poder ir por ahí o no va a corresponder. Entonces, desde ahí es que las estrategias de abordaje yo las implemento en estas tres direcciones. O modifico el factor que me estresa de alguna manera si se puede, o modifico la respuesta, mi respuesta, o trabajo en generar más bienestar. Aquí puse algunos ejemplos. Modificar el factor estresante. Yo puedo trabajar con hipnosis ericksoniana o en inducciones directas en ayudar a la persona a que gestione mejor el tiempo, a que ponga mejor los límites. Hay un montón de metáforas preciosas para poner límites. Desde hablar del jardín y el jardín del vecino y cómo el vecino se invade y entra a su jardín, hasta ir por una ruta, por una autopista y saber que los límites son necesarios porque si uno se pasa se pone en riesgo. Hasta muchas otras cosas porque los límites tienen que estar puestos en nuestra vida.
de manera evidentemente eficiente y saludables. Y en gestión del estrés estamos hablando de ponernos límites a nosotros mismos, a las situaciones, al trabajo que asumimos, etcétera, y de poner límites externos también. Entonces, ahí podemos modificar el factor que nos estresa, mejorando la puesta de límites, mejorando la comunicación en las relaciones interpersonales también, pudiendo ponerse en el lugar del otro, pudiendo tener mayor empatía, pudiendo comunicar de una manera diferente, pudiendo tener otras conductas organizacionales, haciendo más hincapié durante la hipnosis en el beneficio emocional que eso va a tener. Yo trabajo mucho desde el beneficio emocional. Voy a organizarme mejor, pero bueno, ¿qué me va a permitir esto? Estar más tranquilo, pasarla mejor, disfrutar más. A veces se le plantea a las personas en un escenario hipotético que puede ser en primera persona o en tercera persona, viendo a alguien más en hipnosis, eh, situaciones con mala gestión de tiempo, con mala gestión de límites y las consecuencias que esto tiene para que la persona vea desde afuera cómo eso genera más malestar. O sea, se le confronta a la persona con el conflicto que tiene, de manera directa o indirecta. ¿Vale? Y estas son varias intervenciones, como verán, no hay una intervención única, porque este es un tema tan complejo y tan variado que vamos a abordar según lo que sientamos que la persona necesita trabajar más en ese momento. Cuando se trata de modificar nuestra respuesta emocional, la aceptación, yo recuerdo un paciente que tenía niveles de estrés y de ansiedad generalizada altísimo y síntomas físicos porque se estaba separando y no lograba aceptar de manera interna cuánto le afectaba eso a nivel emocional. Estaba en lucha continua con sus emociones, con su malestar, con su dolor, con su enojo. Estaba con una visión de sí mismo de que si sentía, iba a entrar en un terreno de fragilidad y vulnerabilidad, y mientras tanto tenía un montón de síntomas físicos, de ansiedad, de estrés, de tensión. Qué importante puede ser trabajar la aceptación de lo que estamos viviendo para reducir el estrés. Esto es lo que hay, esto es lo que siento. Acompaño la emoción. Qué importante es poder trabajar en que la persona de manera directa o indirecta, mediante la hipnosis, pueda ver los recursos que tiene o que ha tenido para enfrentarse a situaciones similares en el pasado, porque a veces nos olvidamos, ¿eh? A veces nos olvidamos de situaciones, nos metemos tanto en la proyección mental de todo lo malo que puede pasar que se nos va un poco el foco de reconocer aquellos recursos que tenemos. Y yo trabajo mucho en la respuesta sobre reconducir a la persona a que enfrente aquello que puede enfrentar ahora, en tiempo real, hoy. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy? Acompañar mejor mi emoción, manejar esto, proyectar esto. O sea, trato de bajar las situaciones al momento presente. Porque una de las cosas que nos diferencia de los animales, creo yo, ustedes tendrán su opinión, es que al tener toda esta corteza prefrontal desarrollada, claro, podemos hacer un montón de proyecciones futuras de los acontecimientos, de la vida. Y esto uno lo podría ver como algo muy bonito porque uno diría, eso es un mecanismo de supervivencia del ser humano, que pueda proyectar y digamos, no encuentro la palabra ahora, la palabra es muy simple pero no me viene. Eh, bueno, esto de ver previamente situaciones, ¿no? Para poder prevenir, ¿no? Esto es un mecanismo de adaptación brutal que creo yo que tenemos los seres humanos que no sé si otros mamíferos pueden hacer esto. Yo creía que no. Puedan decir, vale, voy a juntar comida porque no sé si mañana voy a tener. Voy a hacer esto, voy a prevenir esto. Pero este mecanismo de proyección mental que tenemos es el mismo que nos hace pronosticar y proyectar muchos escenarios catastróficos muchas veces. Muchas veces estamos proyectando de manera automática
todos los malos escenarios que pueden pasar en el futuro, con una buena intención, con la intención de prepararnos, pero a veces esto no es operativo. A veces se nos va tanto la energía en la proyección mental de escenarios que no logramos concretar en lo que podemos hacer hoy. Y esto es lo que yo trabajo en modificar la respuesta, llevar un poco más la atención al momento presente. Se pueden plantear escenarios muy simples, no se imaginen cosas muy complejas. Podemos llevar a una persona a un paseo en el cual está completamente relajado, completamente o relajada, es feliz, disfrutando y empieza a llover torrencialmente y se levanta viento. Bueno, esto es un factor de estrés con el cual hay que lidiar. La persona tiene que trabajar la aceptación, tiene que trabajar el acompañamiento emocional, tiene que trabajar la acción y tiene que trabajar el estar presente en ese momento con la dificultad. Podemos plantear en hipnosis escenarios donde las personas tengan experiencias, donde al principio estén relajados y disfrutando y luego tengan que atravesar una dificultad y jugar un poco con sus recursos, jugar también con la aceptación, con qué les genera, con cómo lo manejan, hacer preguntas abiertas. ¿Qué requeriría yo para manejar mejor esta situación? ¿Qué recurso? ¿De qué manera podría sentirme más a gusto en esto? Y obviamente que todo lo que decíamos de intervenciones dirigidas a generar un mayor bienestar, claro, vamos a trabajar en la adquisición de nuevos hábitos. Actividad física, alimentación saludable, hábitos sociales que para la persona sean saludables. Como verán, podemos trabajar a varios niveles aquí. Y es un tema para mí súper interesante, todo el potencial que tiene y todas las aristas desde los cuales podemos abordar el estrés. Otra manera también de definir las observaciones que yo hago, miren, las intervenciones, perdón. Dijimos intervenciones dirigidas a modificar el factor estresante, a modificar nuestra respuesta o a generar mayor bienestar. Yo también las clasifico en intervenciones dirigidas a la observación y la toma de conciencia, eh, y intervenciones dirigidas a la acción. El simple hecho de poder ser más consciente de las situaciones que nos generan estrés, de nuestros mecanismos de afrontamiento, de cómo abordamos, muchas veces por sí mismo ya hace que activemos recursos mejores para enfrentar las situaciones. El simple hecho de tener más conciencia, más observación. Esto es lo que me estresa y así es como lo manejo. Y esto se puede trabajar desde lo conversacional, dialogando con la persona y profundizando hasta en la hipnosis ericksoniana de manera más directa, a través de metáforas indirectas donde ellos vean el problema en una circunstancia externa, con ellos mismos. Ser más conscientes de todo, de por qué me estreso, de cuándo me estreso, de cuáles son las causas, de cómo lo manejo. Ese es un nivel de intervención. Otro nivel de intervención, como decíamos en todos los ejemplos que se dio anteriormente, es generando nuevas estrategias. ¿Vale? Tanto para reducir los síntomas, como para reducir los factores externos, como para modificar la parte interna. Eh, y esto de reducir los síntomas lo vamos a volver a hablar ahora en ansiedad, pero fíjense cómo cuando una persona llega con niveles altos de estrés o niveles altos de ansiedad, eh, por ejemplo, en mi caso en particular, mi estrategia no es empezar a analizar. Mi estrategia en ese momento es hacer técnicas más directivas, anclas, relajación, espacio de bienestar, generar algo como para que la persona baje la hiperactividad simpática. ¿Por qué? Porque una de las cosas que genera el estrés y la ansiedad es problemas de concentración, de atención y de escucha. Entonces, ¿cómo va a atender y escuchar toda la información que tenemos que ver después en la sesión si la persona está hiperactiva, hiperansiosa? Yo lo primero que trato es de que baje este nivel de actividad. Y aquí ponemos varios ejemplos, ¿no? Que ya hablaremos también de esto un poquito en el área de ansiedad. Trabajar con anclas, trabajar con inducciones de relajación, con micropausas activas durante el día.
estoy mirando que como no se ve bien lo de la derecha, yo tampoco lo veo bien, pero es más o menos lo que venimos hablando, trabajar con escenarios externos, hacer reencuadres cognitivos, diferentes maneras de ver las cosas. Cuando trabajamos sobre los recursos, para mí es interesante identificar cuál es el recurso que la persona le reduce el sentimiento de ansiedad o de estrés, si seguridad, si confianza, si apoyo. Ah, hay personas que por naturaleza o por sus características tienen o tenemos, porque me incluyo, mucha autocrítica interna ante la vida y ante las cosas que vamos haciendo, ¿no? Como esta voz crítica que está diciendo, vale, pero esto lo podrías hacer mejor, esto lo podrías haber hecho mejor, esto te podría haber quedado así. Bueno, esto genera mucho estrés, evidentemente, ¿no? Genera mucho estrés, estas expectativas elevadas, esta autocrítica alta. Entonces, claro, ¿qué recursos necesito yo trabajar? Seguridad, compasión, está todo bien, amor incluso, aunque parezca un poco como fuera de contexto, pero no lo está tanto, para nada. Y en este sentido es que también muchas veces, y Esther también podrá contar su experiencia, en gestión del estrés uno termina trabajando otras áreas también, ya cuando estamos hablando de trabajos más profundos. Uno trabaja con autoestima y sé que hay como, bueno, hay como discrepancias en el concepto de autoestima, qué es no lo es. Para mí tiene mucho que ver con el autocuidado, con la autorresponsabilidad, con el respeto hacia uno mismo, ¿vale? Con trabajar estas áreas, áreas de autocuidado. Trabajar la gestión emocional, inteligencia emocional pura, reconocimiento de mis emociones y acompañamiento y manejo de mis emociones. ¿Qué me digo o cómo me acompaño cuando estoy triste, cuando estoy molesto, cuando estoy con miedo? ¿Cuál es el diálogo interno que yo tengo conmigo en estos momentos emocionales que pueden aumentar o reducir el estrés? Eh, ¿Qué reparos tomo en mi vida cotidiana? Porque claro, si yo estoy en un momento emocional muy sensible o muy afectado, no voy a pretender tener el mismo nivel de actividad que un día que me siento espléndido. Voy a tener que hacer algunos ajustes externos. Quizás, no lo sé, ¿eh? Eh, Trabajamos, como decíamos, en la generación de bienestar y yo trabajo mucho sobre este concepto de las heridas emocionales, ¿no? Que se habla bastante sobre esto. Bueno, básicamente, a ver, lo que yo hago es si noto que hay un patrón donde la persona sienta con mucha frecuencia en situaciones de estrés rechazo, o con mucha frecuencia en situaciones de estrés se sienta violentada y no respetada en el manejo de sus tiempos. Intento trabajar estas áreas y intento ver situaciones pasadas donde se correspondan con esto, porque a veces es una reactivación mental de emociones y de situaciones previas que hemos vivido. Mm. Por ejemplo, recuerdo mucho en un paciente que suele sentirse abusado en su trabajo, como que no le respetan, no respetan sus tiempos y claro, y tiene una historia personal relacionada con haberse sentido así en el pasado. Entonces, poder reencuadrar todo esto, poder trabajar con esto. ¿De qué manera? Bueno, yo suelo poner como una imagen sabia o una imagen adulta y responsable que se comunica con esta parte más infantil que siente dolor. Y trabajo mucho en el relacionamiento, en una parte, en un self más adulto que da apoyo, a una parte que está sintiendo dolor. ¿Vale? Apoyo y contención a la parte que está sintiendo dolor, a la parte interna que está sintiendo dolor. Esto mediante un hipnosis, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con la ansiedad? Eh, ¿Cómo vamos hasta acá? Porque yo sigo hablando y me dan un feedback de todo ok o todo no ok. ¿Y yo sigo? Vale, perfecto. Gracias.
Porque esto de hablar solo les confieso que es un desafío a veces, ¿no? Uno no sabe un poco qué está pasando del otro lado, se lo imagina. Eh, Ansiedad. ¿Qué hacemos con la ansiedad? Porque claro, hablamos del estrés, de gestionar el estrés. ¿Qué tendrá que ver la ansiedad con el estrés? Bueno, puede ser, como bien lo mencionó Esther, la ansiedad puede ser una respuesta ante un estrés sostenido y mal manejado y mal gestionado. Este estado, este trastorno por ansiedad generalizada, este estado de estar todo el día a la defensiva y todo el día como en alerta, y preocupado por múltiples cosas a la vez al mismo tiempo. Claro, puede ser estrés, puede ser hiperactivación de nuestro sistema, puede ser que nosotros estemos viviendo una situación o dos o tres de estrés crónico que pueden ser, insisto, situaciones externas o relacionadas con nuestra reactividad interna, o con ambas, pero puede ser que nosotros estemos viviendo una situación de estrés crónico tal que nuestro nivel de ansiedad aumente, ¿vale? Que aparezca un estado de vigilancia todo el tiempo. Y en este sentido, vayan haciéndose a la idea quienes que seguramente lo manejen perfectamente, de que, claro, de que tenemos distintas instancias en el estrés, que el comportamiento hormonal y a nivel de neurotransmisores y a nivel de sistemas del cuerpo no es lo mismo en el estrés agudo que en el estrés crónico, que cuando la persona está completamente quemada. Cuando la persona lleva sosteniendo altísimos niveles de estrés por muchísimo tiempo, va a aparecer agotamiento y hasta depresión. Cuando la persona lleva un estrés crónico, va a aparecer más ansiedad. Eh, Esto no es una generalidad, pero bueno, es algo que está descrito. También vamos a describir 3 pasos. Vamos a hacer esto lo más simple que podamos. Reconocer síntomas de ansiedad, reconocer causas de ansiedad y estrategias de abordaje. ¿Vale? Entonces vamos a ver la ansiedad desde ahí. Síntomas de ansiedad. A ver, muy similares a varios de los síntomas del estrés, evidentemente, porque están muy asociadas. Yo siento palpitaciones, tensión muscular, sudoración, siento sensación de falta de aire, se me mueven las tripas, el intestino, todo, o voy mucho al baño, estoy inquieto, estoy irritable, estoy moviendo todo el tiempo el cuerpo, estoy en la consulta también así, me cuesta concentrarme, interrumpo, y estoy inquieto. O tengo hábitos como fumo. Pueden ser síntomas también de ansiedad. Y cuando pensamos en una ansiedad, evidentemente, a ver, es una respuesta que podemos tener todos. ¿Por qué nos interesa abordarla? Bueno, cuando consideramos que es disfuncional, cuando consideramos que nos afecta a nuestra calidad de vida, a nuestra salud, cuando nos está generando un perjuicio. No, no me parece que tengamos ni que demonizar ni que extirpar los estados internos. Por Dios, ni el estrés, ni la ansiedad. Vamos a tratarlos cuando realmente nos estén generando problemas. Cuando los podamos manejar, está bien. Eh, y fíjense que, claro, que cuando hablamos de ansiedad, tenemos que pensar en estrés. En estrés tanto agudo como en estrés crónico. Pero tenemos que pensar en problemas de salud médicos. Por ejemplo, en hipertiroidismo puede haber síntomas como la ansiedad. Determinados consumos farmacológicos pueden dar síntomas de ansiedad o abstinencia. Personas que consumen sustancias o drogas por síndromes de abstinencia pueden tener síntomas de ansiedad. O sea, también hay causas médicas acá. Cuidado con esto. Cuidado que si yo estoy todo el día, cada día fumando 20 cigarrillos y me planteo de la nada dejar de fumar un día, bueno, probablemente sí, claro, tenga síntomas de ansiedad. Probablemente estas manifestaciones de ansiedad pueden ser de distintos tipos, dependiendo un poco de mi situación personal, de mi conducta, en fin, de varios factores. Me perdí un poco, creo que iba a decir otra cosa y se me fue de la mente por un segundo, disculpen. Pero después hay trastornos que están, bueno, diagnosticados
manuales médicos, manuales de psiquiatría, el DSM-5 creo que es el último, hay un DSM-5 modificado, que son todos los trastornos relacionados a nivel médico, digamos, con la ansiedad. Estoy buscando aquí si tengo la diapo más grande, porque no la veo, pero es el trastorno de ansiedad generalizada, son los distintos tipos de fobias, son las agorafobias, es algo de lo que vamos a hablar también del abordaje de hipnosis de fobias con José. Creo, si no me equivoco ahora. Que sepan que hay muchos trastornos médicos o dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría, que tienen el componente ansiedad y que son más específicos. Las fobias tienen ansiedad del tipo que sea, por ejemplo. Es simplemente un listado para que puedan ver que hay diferentes causas. Y en función de la causa van a ver el abordaje, porque evidentemente una expresión de ansiedad a partir de una fobia no la vamos a trabajar igual que un trastorno de ansiedad generalizado. Va a ser diferente el camino hacia dónde vamos a ir. Fíjense que en establecer estrategias de abordaje, como yo lo hago, les cuento cómo lo trabajo yo. Yo suelo trabajar primero con todo lo que genere bienestar, relajación y acompañamiento emocional. Esto es lo primero. Trabajo con anclas de programación neurolingüística, llevo a la persona a un estado de anclas en hipnosis y luego que la reactive. Trabajo con relajación corporal, no necesariamente Jacobson o relajaciones clásicas, sino más eh, sistematizo algunas maneras en las cuales la persona cierre los ojos, haga un par de respiraciones. He notado que algunas personas a través de la respiración se relajan mucho y otras no. He notado que algunas personas llevando la atención al cuerpo se relajan más y otras no. Ah, he notado que a veces la relajación tiene que estar puesta en una acción terapéutica, salir a dar un paseo cada día, por ejemplo, una actividad. Entonces sí que lo primero que trabajo desde la consulta cero es la relajación. ¿Por qué? Porque si yo pienso que hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático, que es el que nos activa, yo quiero compensar con una mayor actividad del parasimpático que tiene que ver con la relajación. Sí. Y el acompañamiento emocional, pensé que había una pregunta, pero no. El acompañamiento emocional y conductual de la ansiedad es tan simple con cómo me voy a relacionar yo en los episodios de ansiedad conmigo mismo, qué me voy a decir, cómo me voy a acompañar, qué voy a hacer, si voy a ser compasivo, el diálogo interno que voy a tener conmigo, si voy a pensar que todo se va por la borda y que nunca lo voy a controlar y que cada vez va a ser peor, qué frases puedo utilizar como mantras, por ejemplo. Y yo suelo trabajar primero en generar bienestar, relajación y en generar un acompañamiento emocional menos hostil, menos reactivo, menos de pelea, más compasivo, más de apoyo, un autoacompañamiento emocional. Y luego, obviamente, lo que es la reestructuración cognitiva, cambiar aquellos pensamientos, aquellas formas de ver, aquellas proyecciones mentales que me aumentan la ansiedad, al igual que en el estrés, ¿no? Cuando hablamos de relajación, yo trabajo bastante también con lo que son micropausas activas. Yo creo bastante en eso, en que si la persona puede generarse micropausas de 1 o 2 minutos en la mañana, en la tarde o en la noche y hacer un pequeño ejercicio, baja su reactividad en pausas diurnas. Hay personas que están más afín de hacer este tipo de ejercicio y hay personas que no, dependiendo de su situación, su tiempo y su personalidad. Obviamente que si hacemos una inducción de bienestar, de un lugar de seguridad, de una hipnosis eh, ericksoniana con mensajes más directos donde los llevamos a un espacio de relajación, yo suelo grabar un audio y les invito a que lo escuchen con regularidad hasta la próxima consulta. Esto me ha funcionado mucho, sobre todo este tipo de audios con trastornos del sueño relacionados con ansiedad. No hay mucho más que decir acá, inducir relajación.
con el lenguaje y a través de la hipnosis, reencuadrar pensamientos anticipatorios de catastróficos, trabajar con imágenes y proyecciones seguras donde utilizo mejor mis recursos, trabajar con mi autoestima, con la autoestima de la persona, construyendo imágenes internas de más cuidado. Eh, ¿Por qué? Porque en cualquier situación de estrés, de tensión y malestar, qué bonito es sentirse apoyado. Qué bonito es sentir que hay una parte que dice, mira, yo no sé cómo voy a resolver esto, pero tranquilo, estoy aquí contigo y te ayudo, te apoyo. Sentir ese apoyo externo también, obviamente, fortalecer las redes externas, pero también fortalecer el apoyo interno. Ah, practicar la autocompasión, un término que está muy de moda en mindfulness, es este relacionamiento compasivo, tolerante, amoroso con uno mismo y con esa parte que está ansiosa. Y muchas inducciones que vayan en dirección de la aceptación de lo que hay y el relacionamiento con lo que hay. No, no, no sé, en mi caso que vayan en dirección de la negación, sino más de un abordaje más realista. Em, y esto es un poco lo que les puedo contar ahora mismo. Pueden ir surgiendo otras cosas que me encantaría que estuviéramos abiertos al diálogo y que me hagan preguntas. Espero que no haya generado mucha ansiedad esta presentación con el tema, que más bien la haya bajado y estoy abierto a lo que quieran comentar porque además yo sigo aprendiendo y me alimento muchísimo de todos los aportes. Es un tema en el cual creo que me queda mucho para aprender y muchísimas gracias desde ya. Muchas gracias, Adrián, por la exposición así general acerca precisamente de cómo abordar, ¿no?, las situaciones de estrés y de ansiedad. Así que si hay alguna pregunta o comentario acerca de las dos primeras ponencias, quizá lo podemos exponer ahora, ¿verdad? Antes de ir al break. Viva minha mãe natureza, digo que nossos pais criaram.